Buenas noches, hoy en Diálogos Fiscales vamos a hablar de la informativa de contratos de servicios u obras especializados, un tema vinculado a la subcontratación que no termina de dar noticias. No se vayan. Lo actual y relevante del mundo tributario. Diálogos Fiscales con Jaime Flores. Bien, como comentamos en la introducción de este programa Diálogos Fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario, el día de hoy vamos a platicar de la informativa de contratos de servicios u obras especializadas, mejor conocido como ICSOE, una obligación que ya existía en el Seguro Social, pero que sin embargo hoy se adecúa en atención a los requerimientos, a las distintas modificaciones a la legislación laboral y de seguridad social vinculada a la subcontratación, y tenemos un experto que nos va a platicar del tema, el maestro Sergio Sánchez Cabrera, quien ha estudiado mucho del tema y a quien le doy la bienvenida y el agradecimiento por acompañarnos como lo hace ya frecuentemente. Sergio, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal, Jaime? Muy buenas noches a tu público, con el gusto de estar con ustedes. Gracias, Sergio. Pues esta reforma de la subcontratación no deja de darnos noticias, no deja de tener modificaciones, de tener adecuaciones, adiciones, y una de las que se prometió desde que la reforma fue publicada el 23 de abril fue hacer una adecuación a los plazos, a los sujetos obligados y a la información que se entrega al Seguro Social y al Infonavit, de acuerdo a estas nuevas regulaciones a la subcontratación. Pero ya pasó el tiempo, ya se dieron los plazos, ya terminaron las prórrogas, y parece que en septiembre, ahora sí, tendremos que cumplir con obligaciones en materia de subcontratación vinculadas a la seguridad social. ¿De qué se trata todo este tema? ¿Cómo podríamos abordarlo para que la gente que nos sigue sepa quién está obligado y cuándo tiene que cumplir con estas nuevas obligaciones? Claro, pues sí, Jaime, es muy correcto lo que mencionas, y es también un tanto como lamentable que a estas alturas de, vamos a llamarle como comúnmente dicen, del partido, tengamos todavía que atender a disposiciones de proporcionar información por motivo de la reforma a la subcontratación. Y esta información se refiere básicamente a los contratos que se están llevando a cabo entre las personas que prestan precisamente servicios especializados. Lamentablemente, con el tema de la subcontratación, la reforma, se han suscitado situaciones en las que las personas que han tenido que inscribirse al REPSE, pues han tenido problemas, han tenido situaciones con la información que han presentado, y aunado a esto, bueno, ahora tenemos que presentar esta información de forma cuatrimestral. Yendo un poco más a detalle en cuanto al requerimiento de esta información, pues vale mucho la pena recordar que también el pasado 24 de agosto el Seguro Social en apariencia liberó el micrositio de ICSOE. Y posteriormente, en un comunicado informal vía redes sociales, en este caso Twitter, informa que era falso, que no iba a dar seguimiento a esta publicación, y que posteriormente mediante un boletín que precisamente el pasado día 27 de agosto el mismo Seguro Social publica, quedando liberado el ICSOE. Este boletín de comunicado en el Seguro Social es el 03-2021. Y este sistema ICSOE, como tú lo has mencionado, quiere decir de llevar a cabo la informativa de contratos para servicios u obras especializadas. Con esta herramienta electrónica se propone desde luego facilitar el cumplimiento de las obligaciones que en este caso pues tienen las personas que llevan a cabo los servicios especializados a quienes los contratan, y proporcionan de tal forma la información de los contratos de servicios u obras especializadas. De tal forma que el Seguro Social, una vez que libera formalmente este ICSOE, en donde, como he mencionado, se van a presentar de manera informativa los contratos de servicios u obras especializadas, los prestadores de servicios o ejecutores de obras especializadas reportarán al instituto la información de los contratos que celebren con sus clientes. Lo anterior con el propósito de facilitar
el cumplimiento de tal obligación, según lo dispuesto en el artículo 15A, tercer párrafo de la Ley del Seguro Social, precisamente el cual prevé que todos los patrones deberán presentar la información de todos los contratos tras la entrada en vigor de la reforma en materia de subcontratación laboral, que como mencionaste precisamente, el 24 de abril dio lugar, ¿no? Y bueno, pues como sabemos, en este mes de septiembre, pues ya dio inicio formalmente con el tema de la inscripción al REPSE también, ¿no? ¿Quién es quien presta servicios especializados? Porque hemos leído que hay manifestaciones en la Ley Federal del Trabajo que se establece que la subcontratación es un tema prohibido, dice el artículo 12, y luego el 13 dice que sí se permite, pero cuando se refiera a servicios especializados o la ejecución de obras especializadas. ¿A qué se refiere con ello? Sí, bueno, eso también ha sido causa de mucha controversia y discusión para identificar precisamente a aquellas personas que tienen la obligación de inscribirse en el REPSE, y se señala precisamente de aquellas personas que pongan a disposición trabajadores a terceros, ¿sí? Estos son los que están obligados a inscribirse en el REPSE y son precisamente empresas que deben prestar servicios especializados. De tal forma que con este tema, pues también se desprenden muchas interrogantes a saber quién es precisamente la persona que está recibiendo los servicios y cómo es que los está recibiendo. De tal forma que también estamos caracterizando la situación de que si se reciben en el lugar de a quien se le otorga el servicio, si reciben instrucciones de las personas quienes contratan el servicio, y muchos detalles que finalmente están siendo aclarados poco a poco, pues por los mismos prestadores de servicios, porque la ley también se ha mostrado un tanto confusa desde este mismo artículo 12 y posteriormente a saber quiénes son las personas que están obligadas a inscribirse en este REPSE, ¿sí? Precisamente por toda esa confusión que existe alrededor del concepto, me parecería importante que antes de entrar al análisis del ICSOE, definiéramos esta parte, ¿quién está a disposición? Vamos a hacer un corte y regresamos, Sergio, si estás de acuerdo. Estamos en Diálogos Fiscales, lo actual y relevante al mundo tributario. Quédese con nosotros, estamos platicando del ICSOE. Diálogos Fiscales. Continuamos. Vivimos en un mundo dominado por las tecnologías de la información y la comunicación. Los medios de comunicación mejoran el alcance y el impacto de nuestros productos y servicios. Incrementa tus clientes y gana posicionamiento en tu marca. Anúnciate en IDC y sé parte de los cambios que marcarán diferencias en los medios digitales 2021. Si estás interesado, mándanos el siguiente código para hacer válida la promoción especial que IDC tiene para ti en conmemoración de sus 35 años. Regresamos. Diálogos Fiscales. Bien, pues regresamos. Estamos platicando con el maestro Sergio Sánchez. Estamos hablando del ICSOE. Y decíamos que el punto fundamental, o nos platicabas tú que el punto fundamental para establecer si existe o no subcontratación, especializada o no, es entender cuándo hay un trabajador puesto a disposición de alguien que no es su patrón, de alguien que no es el contratista, del contratante, del beneficiario, y que entonces surge el concepto y que siendo una subcontratación especializada, hay la obligación de inscribir. Hay una guía del REPSE que se publicó el 26 de agosto, en donde la Secretaría del Trabajo pretende definir qué quiere decir eso de poner a disposición. ¿Qué opinas tú de la definición? ¿Podrías platicarnos de cuál es la definición o cuál es la acepción que tiene la autoridad de poner a disposición? Claro, pues sí, como he mencionado, ¿no? Resulta muy controvertido este asunto y se ha estado divagando entre las ideas de poner a disposición, pero ahora con esta guía para cumplir precisamente las obligaciones en cuanto al registro del REPSE,
Pues nos menciona precisamente la Secretaría del Trabajo algunos aspectos a considerar, como señalando, ¿no?, que el proporcionar o poner a disposición trabajadores propios en beneficio de un tercero se configura cuando uno o varios trabajadores llevan a cabo los servicios especializados en un espacio o centro de trabajo, propiedad de la administración o responsabilidad del contratante, tanto como lo que mencionábamos en el segmento anterior, ¿no? Distinto a aquel con el que guardan una relación laboral, que en este caso sería el contratista, por lo cual el contratista debe contar con el REPSE entonces, ¿no? Y este debe quedar plasmado precisamente en el instrumento jurídico entre el contratante y el contratista, en donde precisamente nos vamos a referir al ICSOE, ¿no? De tal forma que, entre otro aspecto a considerar, también nos señala que en los casos en que los trabajadores de una empresa desarrollen precisamente las actividades o sus labores en las instalaciones de otra, se considerará que proporciona o pone a disposición el personal. Y cuando los trabajadores de la primera desempeñen sus labores en las instalaciones de la segunda de manera permanente, indefinida o periódica, por lo que en este caso la empresa que proporciona o pone a disposición los trabajadores deberá contar con el registro ante el REPSE y acreditar el carácter de especializado de las labores de sus trabajadores cuando precisamente se llevan a cabo en las instalaciones de otra, siempre y cuando no tengan el mismo objeto social o actividad económica preponderante. Entonces, bueno, ahí ya tenemos dos aspectos muy importantes a considerar. Mira, el tema es que es una interpretación administrativa de la autoridad ejecutiva, de la Secretaría del Trabajo. Claro, Específicamente de la unidad de trabajo, pero a mí me parece muy peligroso el decir que cualquier persona que está en tu centro laboral, claro, es un trabajador subcontratado. O sea, porque, por ejemplo, en el caso de la actividad que llevamos a cabo nosotros, contable, jurídica o eventos equivalentes, pues a veces nuestros trabajadores tienen que ir a las instalaciones del cliente y caen en este concepto que tú mencionas y lo hacen de forma periódica, porque a veces vamos una vez al mes o 2 veces al mes o 3 veces al mes, o lo hacen de forma indefinida o lo podrían hacer de forma permanente. Entonces, este espacio que da la Secretaría del Trabajo para decir todo el que entra a las instalaciones del otro presta un servicio de subcontratación, me parece a mí que no hace una justa definición o diferencia entre servicios independientes, sean de carácter mercantil, civil o técnico de cualquier otro tipo, y los servicios de subcontratación. Claro, no, y creo que hemos comentado inclusive, ¿no?, algunas características especiales en cuanto a actividades, por ejemplo, de servicios de chofer o de taxis o de alquiler de vehículos con chofer también, en cuanto a las instrucciones y subordinación que van a recibir precisamente por parte de terceras personas. Pero esto también no quiere decir en muchas ocasiones que se pongan a disposición estos trabajadores. Y como bien lo has mencionado, los despachos de contadores, abogados, que de alguna manera visitan para recopilar información los centros de trabajo de los clientes, pues no precisamente también están llevando a cabo actividades en los centros de trabajo, propiedades o responsabilidades de los contratantes, ¿no? Como lo menciona la disposición y aspectos a considerar que está en este momento haciéndonos llegar la Secretaría del Trabajo. Entonces, sí ha causado mucha confusión. Es un tema que definitivamente hay que estar analizándolo respecto a cada uno de los casos que se presenten para poder definir esta parte de la puesta a disposición de los trabajadores, porque en todos los casos siempre va a haber, yo creo que una excepción, ¿no? Sí, y es lo que va a ser la diferencia. Claro, y esos casos que tú mencionas, por ejemplo, un servicio de automóvil, renta de alquiler de automóviles con chofer, pues yo podría llegar con mi automóvil, claro, prestar el servicio sin que haya un trabajador de por medio, y hay empresas que están requiriendo el REPS al que presta el servicio, porque dicen hay una puesta a disposición de trabajadores, sin considerar que no hay trabajador, porque soy yo mismo llevando a cabo la actividad, y se está pidiendo el registro de forma indiscriminada, en un exceso de atribuciones por parte de particulares, porque están interpretando una ley de forma que incluso les puede perjudicar. Entonces, así es. Lo mencionas tú,
hay que poner a disposición para que se considere que existe subcontratación. Vamos a suponer que ya estamos en ese evento y entonces la empresa que presta el servicio tendría que haber requerido de su inscripción al REPSE antes del 31 de agosto, porque ya tendría que estar ejerciendo sus actividades con ese número de registro. Pero bueno, vamos a suponer que ya lo tenemos para entrar al tema que nos ocupa hoy. Tenemos el número de registro, ¿dónde tenemos que plasmar ese número de registro? Y después, ¿cómo elevamos o cómo llevamos eso al ámbito de obligaciones en materia de seguridad social? Al IXOE, que estás mencionando. Claro, este número de registro definitivamente tiene que aparecer precisamente en estos documentos, en estos contratos que se llevan a cabo entre las partes, precisamente para tener un involucramiento en el que sea una obligación solidaria, ¿sí? De tal forma que este registro pues se tiene que mencionar en estos contratos. Sabemos de las multas también que existen en caso de que no se lleve a cabo la inscripción en el registro y se presten los servicios, y que también la parte del gasto que se lleve a cabo pues no se consideraría no deducible precisamente por el hecho de no tener la inscripción en este registro, en el REPSE. De tal forma que, bueno, es importante tener el número del registro para poderlo plantar en los contratos correspondientes que se van a informar en este IXOE, ¿sí? Y de esta manera, pues el Seguro Social va a tener la información conducente y apropiada para poder tener clara la prestación de servicios que se están llevando entre la parte de servicios especializados y el contratante, y además que el personal que se está poniendo a disposición, bueno, también va a... ¿Te parece? De esos requisitos vamos a hablar en el siguiente espacio, vamos a hacer un corte y regresamos, estamos en Diálogos Fiscales. Quédese con nosotros. Diálogos Fiscales. Continuamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Regresamos. Diálogos Fiscales. Bien, pues regresamos, estamos platicando con el maestro Sergio Sánchez y nos estabas comentando, Sergio, respecto a esta obligación. Hasta el 15A del 23 de abril de 2021, presentaban la información o tendrían que presentar la información contratante y contratista. En este nuevo modelo de información cuatrimestral, ¿quién tiene que cumplir con la obligación? Sí, en este caso tiene que ser el contratante, ¿sí? Contratista. Perdón, contratista, exacto. De tal forma que al cumplir con la obligación del registro ante el REPSE, como he mencionado, pues también este mismo registro lo va a plantar en los contratos que se van a tener que registrar en el IXOE, y de no llevar a cabo la presentación de la información en el IXOE, pues definitivamente va a cancelarse su registro ante el REPSE. Hay algunas dudas en el cumplimiento de la obligación. La ley entró en vigor el 24 de abril. Sí. Los periodos cuatrimestrales que señala la ley son de enero a abril y después de mayo a agosto. De mayo a agosto, exacto. Y septiembre a diciembre. Estos dos periodos precisamente ya los tenemos como vencidos y necesariamente que presentar, ¿no? El primer cuatrimestre, como mencionabas, del 24 al 30 de abril, pues ya corresponde su presentación del 1 al 17 de septiembre de este año,
Y este segundo cuatrimestre que también ya tenemos próximo a presentar o estamos en fechas de presentación, que corresponde del 1 de mayo al 31 de agosto. De igual forma, como menciono, del 1 al 17 de septiembre, pues se tiene que presentar esta obligación y bueno, estamos muy a tiempo ahorita todavía de estar dando esta información, ¿no? Porque el tercer cuatrimestre correspondería del 1 de septiembre al 31 de diciembre y su presentación sería hasta 2022, del 1 de enero al 17 de ese mismo mes. Así que en este hay algo que llama la atención de lo que tú mencionas. Están montados, ¿no? ¿Perdón? Hay algo que llama la atención de lo que tú mencionas. Estamos estrenando registro con el REPS. Yo soy contratista, me inscribí, registro mis contratos en el ICSOE. Pero ¿qué pasaría si en estos primeros 17 días, apenas estrenando el registro, apenas dando los primeros avisos, no presento la información, la declaración informativa de los contratos de servicios especializados o ejecución de obras especializadas? ¿Qué pasaría? Pues sí, desafortunadamente van a cancelarte el registro ante el REPS y desafortunadamente, como he mencionado, no vas a tener la posibilidad de poder llevar a cabo la deducción del gasto correspondiente que ya hayas efectuado por recibir estos servicios especializados. Entonces, yo creo que ahorita es el momento adecuado inclusive hay muchas empresas, como mencioné en un principio, que no han obtenido ni siquiera su registro y se están arriesgando, muchas a seguir prestando el servicio y otras, los clientes ya les están negando el acceso a sus instalaciones. Entonces es una situación muy difícil. Resulta que hay empresas que no tendrían la obligación de inscribirse porque el servicio es totalmente independiente. No, totalmente. El cliente requiere que la empresa se inscriba al REPS y el proveedor lo hace por ese requerimiento obligatorio del cliente. Sí, pero eso me gustaría hacer énfasis porque finalmente la empresa se inscribe porque se lo están pidiendo de forma obligatoria y ya tiene su registro en muchos de los casos sin tener necesidad de hacerlo. Y resulta que nos puede colocar en el primer supuesto porque yo pido mi registro y después no cumplo con la obligación. La consecuencia sería la que quería evitar el cliente, ¿no? Correcto. Sí, y es algo que yo iba a comentar precisamente posteriormente, Jaime, porque sí, en efecto, los clientes te piden el registro, ok, lo llevas a cabo, después te das cuenta que inclusive no tienes hasta la necesidad de tener el registro, pero tal es la confusión que entonces dices no voy a cumplir con las informativas porque no tengo la obligación, te cancelan el registro y entonces en este caso el cliente pues ya tiene el problema de alguna manera porque también ya estuvo informando al ICSOE de los contratos que estaba llevando a cabo en materia de servicios especializados. Entonces aquí hay un problema muy serio en este sentido, Jaime, porque de alguna manera ya estaba como el prestador de servicios especializados siendo reconocido como tal, no necesita el registro, se da cuenta posteriormente, pero el cliente como se lo pidió, pues tenía que llevarlo a cabo. El prestador de servicios decide ya no presentar las informativas, se le cancela el registro y él teniendo de alguna manera la certeza de que no tiene la obligación, pues involucra en un problema al cliente por la no deducibilidad hasta que esto también no se dirima, no se aclare. Sí, aunque pareciera que es una obligación compartida, al final, una obligación de la contratista, al final es una obligación compartida. Así es, así solidaria. Podría hacer perder el registro de inmediato, hay un problema ahí grave. Muy rápido, Sergio, ¿qué presentamos al ICSOE? ¿Qué información presentamos al ICSOE? ¿Y qué pasa cuando no hay contratos en los periodos que debemos presentar información? Sí, bien. La información que tenemos que presentar al ICSOE es básicamente los datos del contratista o prestador de servicios que se refieren básicamente a su identidad, como es el Registro Federal de Contribuyentes, nombre o razón social. Recordemos que estamos hablando de personas físicas y morales, ¿verdad? Los datos de contacto que en este caso el prestador de servicios tiene que proveer, como su correo electrónico, un teléfono móvil, inclusive un teléfono fijo, los datos de la ubicación de su establecimiento o negocio, que en este caso obedecería
al domicilio fiscal, y también inclusive se está hablando de algún tipo de domicilio convencional que en el caso de los contratos se utiliza para recibir y escuchar notificaciones, ¿no? En el caso del contratante, pues tenemos claro que se trata del cliente, y este también se debe identificar con su RFC, su nombre o denominación. En este caso igual estamos hablando de personas físicas y morales. También tenemos que mencionar un correo electrónico, teléfonos de contacto. En este caso ya está jugando un papel muy importante el teléfono móvil también, el fijo, los datos del domicilio fiscal y convencional. Y en general me gustaría dejarlo ahí, Sergio, porque finalmente sabes que los tiempos se nos acortan. Claro. Podemos ir hablando otro programa del concepto, pero bueno, creo que el mensaje fue claro. Hay que inscribirse al REPSE en aquellos casos en que estamos obligados, pero después hay que cumplir obligaciones que nos podrían dejar sin registro a las primeras de cambio. En los primeros momentos podemos perder el registro y quedar fuera de la jugada. Sergio, pues te agradezco mucho toda esta información que nos has dado, y bueno, como siempre, agradecerte que nos acompañes, que nos expliques y que nos expongas tus conocimientos, y seguramente habrá oportunidad que sigamos platicando del tema. Muchas gracias a la gente que nos acompañó hasta este momento. Los esperamos en la próxima emisión de Diálogos Fiscales. Gracias, buenas noches.